La última reforma. Buenas noches y bienvenido una vez más a su programa La Última Reforma. Como siempre, queremos agradecer la fiel televidencia, a los que nos sintonizan semana tras semana. Siempre le queremos dar gracias por esa fiel sintonía. Queremos darle gracias también a los seguidores de las redes sociales, como Facebook, Twitter, a los que los escriben a nosotros en el correo electrónico, y siempre dándole ánimo para que sigan viendo los videos, comenten, escriban, que siempre nos da placer ver sus comentarios en las redes sociales. El día de hoy tenemos un tema preparado para ustedes, especial. Se trata de Cristo y la Iglesia. No sé si ustedes saben el esfuerzo que don Rodolfo Caldera Mejía y don Saúl Emilio Chávez toman para preparar estos temas tan especiales para ustedes. Y el día de hoy, pues, se trata de la iglesia, ustedes. En una nota especial, pues, quiero darle un saludo a unas personas especiales allí. Uno de ellos se trata de Yuri Solórzano y su esposa Daisy. Pues, se les manda un saludo de parte de aquí, de nuestra familia, La Última Reforma, por su acto humanitario que ellos tuvieron, sin entrar en más detalle. Y esta semana, pues, tuve un placer de reunirme con unos familiares y uno de ellos, pues, que fue operado de corazón y salió bien, pues, tuve la oportunidad de hablar con él y su familia, y siempre es agradable ver cómo las personas reciben este mensaje del apóstol Pablo. Se trata de Jairo Centeno, su esposa Jessica y su papá Félix Centeno. Sin más demora, pues, le dejamos el espacio a Saúl Emilio Chávez y a Rodolfo Caldera Mejía. Quédense con nosotros y pues enseguida regresamos. El Evangelio de la Gracia por sí solo es antagónico al pensamiento humano y mucho más al pensamiento religioso. No mezclan. Por esta razón, muchas personas consideran el mensaje de Pablo como contradictorio. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Estas palabras del apóstol encierran el principio que el Evangelio de la Gracia es superior a nuestras propias dudas y contradicciones. Por eso incluso hay quienes escuchan este mensaje y les parece alocado, y no es para menos. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio es para el espíritu, para que el hombre interior, y no para la mentalidad humana o religiosa. Y la salvación es declarada de la misma forma cuando leemos las cartas paulinas. Siempre queda ese sabor de que falta algo más. Y es que debido a que lo que mezclamos con el pensamiento legalista, entonces sacamos la conclusión que es una información incoherente o más fácil, una simple locura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
buenas noches, bienvenidos una vez más a este tu espacio, tu programa La Última Reforma. Siempre me acompaña Saúl Emilio Chávez y quien les habla, Rodolfo Caldera Mejía. Siempre complacidos, ¿no?, por contar con una audiencia tan selectiva, especial. Insistimos en el hecho de que este programa tiene como objetivo una reflexión sobre el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Lastimosamente, ya desde ahí ya esto genera una gran cantidad de diferencias en torno al tradicionalismo religioso, porque generalmente vienen y nos plantean el criterio de que no podemos encasillarnos solo en lo que escribió el apóstol Pablo. Ya hemos explicado en otros programas y en otros temas por qué lo hacemos, de tal manera que si tiene algún interés en conocer a profundidad de qué se trata, solo enfocarnos en las cartas paulinas, puede visitar nuestro canal en YouTube, búsquelo como La Última Reforma, o también puede escribirnos a nuestro correo electrónico laultimareforma@gmail.com. Esta semana nos escribió Bayardo Zúñiga Pereira y Carlos Morales. Ya a uno de ellos le contestamos, al otro estamos por contestarle, de tal manera pues que agradecemos que estén en sintonía del programa. Este asunto de enfocarnos en el apóstol Pablo, si bien es cierto, trae mucha divergencia, pues es precisamente el punto de partida del cual nosotros iniciamos para poderte llevar a esta sana reflexión. Pedro Carlos Guevara, un muy buen amigo nuestro que también nos escribió esta semana, nos hacía la reflexión también de enfocarnos en las Sagradas Escrituras. Esta palabra de Sagradas Escrituras, si bien es cierto, pareciera connotar una cierta seriedad en torno a cómo tomamos el texto o las Escrituras, obviamente subyace en la idea de querer ir más allá de lo que está escrito. Porque lo sagrado no es este libro, lo sagrado es el contenido, pero el contenido haciéndose realidad en nosotros. O sea, no es ni el contenido mismo lo que es sagrado. Sagrada es la persona humana, el creyente, el Hijo de Dios, no un libro de 1000 y tantas páginas, tampoco un edificio. Ya hay que empezar a poner los puntos sobre las IE en relación a ese tradicionalismo de hay que respetar, dicen las personas, las Sagradas Escrituras. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el apóstol Pablo dice enfáticamente que todo escrito debidamente inspirado es útil para redarguir, segunda de Timoteo 3:16, pero se está refiriendo a las cartas que él escribió, no se está refiriendo a todo el contenido de lo que la gente llama Sagradas Escrituras. Pero bueno, también hay un saludo para Mario Rivera Pérez, que nos escribió, a Álvaro Sacasa Dávila, Anselmo Bermúdez, también al profesor Pacheco. Desde la semana anterior lo conocí, él es un asiduo televidente, un saludo para él hasta donde se encuentra. También a Reina Medina y su mamá Josefa Dávila, ellas nos escuchan también hasta en Chinandega. De tal manera pues que un saludo a todos ustedes. Pero hay un saludo especial que no quiero pasar, y a nuestra muy amiga nuestra, Saúl, Lendis Fonseca, hasta Costa Rica, San José, Costa Rica. Ella nos está sintonizando ahora a través de la dirección web del canal cdnn23.com. Y para todos aquellos que nos están sintonizando por este medio, un saludo también para ustedes. Buenas noches, tengo un saludo también para el señor Armando Martínez, que hoy por la mañana pude saludarlo. Él ha sido televidente de nuestro programa, no se pierde, me dijo miércoles a miércoles el programa televisivo, y también al señor Donald Logo, que es mi hermano conforme a la carne. Quería saludarlo esta noche, dado que él también está en sintonía casi siempre todos los miércoles, siempre con el interés de conocer aún más lo que el apóstol Pablo expone en sus 14 cartas. Pues bien, la semana pasada terminábamos el tema acerca de la unicidad de Cristo.
y planteamos el aspecto del apóstol Pablo en torno a que no podemos decir que existen tres dioses en una sola divinidad o tres personas en una sola divinidad. Es no entender cómo Dios se vino manifestando a través de la historia y no es entender tampoco lo que el apóstol Pablo escribió relacionado con Cristo y la importancia que tiene para nuestra edificación espiritual. Miramos entonces, a raíz de este tema de la unicidad de Cristo, abordar el tema de Cristo y la iglesia. Mi querido amigo Saúl quería que lo viéramos desde otra perspectiva, que lo vamos a enfocar al final del programa, y es que con lo que tiene que ver con una palabrita que se ha hecho muy común para los escatologistas, los escatológicos, para los dispensacionalistas, y es lo que tiene que ver con la expresión de Pablo en Romanos 14:10 sobre el tribunal de Cristo. Pues bien, vamos a ver algunos elementos allí, pero Giovanni Rayo nos hacía la pregunta sobre el tema de la semana pasada de la unicidad de Cristo y nos preguntaba sobre Efesios capítulo 4, y queremos empezar el tema de hoy precisamente con este verso para más o menos introducir qué es Cristo para Pablo, qué es la iglesia para Pablo y cómo son dos elementos, son dos criterios o son dos axiomas, por así decirlo, que al final vienen teniendo la misma importancia y vienen teniendo la misma significación. Más bien el tema no sería Cristo, la iglesia, sería más bien Cristo versus la iglesia. En Efesios capítulo 4, en el versículo 13, dice el apóstol Pablo, o bueno, vamos a leerlo desde el verso 12 para darle un poco más de sazón al texto o a la expresión paulina, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, hay una direccionalidad en torno a lo que la edificación misma sustenta como tal. Y es el hecho de ¿qué? De llevarnos a la perfección. No porque no estemos perfectos, sino para que la perfección pueda manifestarse. Porque bien lo relata el apóstol Pablo escribiéndole a los Hebreos, capítulo 10, verso 14 de Hebreos, dice que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Mucha gente no entiende que la perfección ya es una acción consumada de parte de Dios al habernos santificado. El punto es que esa perfección no se ha manifestado en nosotros por causa del tipo de información que tenemos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjate que la unidad de la fe está intrínsecamente relacionada con el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces aquí venía la pregunta de nuestro amigo Giovanni Rayo. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. También nos hacía la referencia de que cuál es la idea de la iglesia para Pablo o cuál es la idea de Cristo para Pablo. Nosotros lo miramos aquí resumido, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si el objetivo es llevarnos a la perfección en el objeto de la edificación de ser cuerpo de Cristo, obviamente cuerpo de Cristo y Cristo estaríamos hablando exactamente lo mismo. Incluso si pasa con nosotros y llegamos a un lugar, por ejemplo, me toca a mí llegar a un lugar, entonces las personas van a decir, ahí viene Rodolfo Caldera. O sea, no pueden decir, ve, ahí viene el cuerpo de Rodolfo Caldera y Rodolfo Caldera viene por otro lado. No, si llego yo es porque está llegando mi cuerpo, está llegando mi parte física. Distinto fuera, por ejemplo, si falleciera. Entonces, diría alguien, si llego a un lugar, bueno, si llegase ya en estado de mortandad, la gente va a decir, el cuerpo de Rodolfo Caldera.
Pero en el caso ahorita de que estamos vivos, entra mi cuerpo, la gente dice, entra Rodolfo Caldera. Cristo y el cuerpo de Cristo es un juego de palabras donde Pablo está tratando de establecer la misma unicidad con la que él define también Dios y Cristo. Fíjate bien lo que estamos diciendo. Si Dios y Cristo es una unicidad perfecta, Cristo y la iglesia son precisamente una unicidad perfecta. Es un criterio que nosotros debemos entender bien porque, por ejemplo, se maneja de que hay una venida o una llamada segunda venida. Se maneja incluso para muchas personas, y lo hemos visto a lo largo de los años, personas que han tenido una especie de, según ellos, una teofanía, incluso dicen han visto personalmente al Señor. Por ejemplo, yo conozco un caso muy particular de una persona que atestigua que Jesús le apareció en su casa, se le sentó en su cama, que él sintió incluso cuando se le hundía en su cama. Si realmente se le apareció Jesús y ese Jesús se le apareció con un cuerpo, entonces estaríamos desnaturalizando totalmente a la iglesia. Porque Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso es precisamente lo que vamos a plantear ahora mismo. Mira si no es así que Pablo viene y escribe a los Colosenses. Colosenses, el capítulo 3, verso 1, que era, si pues, dice Pablo, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El punto es que a la diestra, en griego, es la palabra dexios, enfatizando una posición de autoridad, no estableciendo una posición geográfica o una posición de contenido, en el sentido de que, bueno, ahí está Dios y está Cristo por separado. No, Cristo teniendo la misma relevancia, Cristo teniendo la misma altura, la misma elevación en el sentido de ser Dios sobre todas las cosas. Y dice, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, aquí vemos el aspecto de la unicidad de Dios y Cristo. Y vemos también el aspecto de la unicidad de Cristo y la iglesia. De tal manera que cuando dice Pablo, buscad las cosas de arriba, Pablo no está diciendo que alcemos los ojos hacia arriba, sino que entendamos de que ahora nosotros hemos sido elevados a una posición de autoridad. Y esa posición de autoridad la iglesia no la ha reclamado hoy en día. Más bien, la iglesia cree estar en una posición de pecado, en una posición de humillación, y no estamos exaltando nuestra posición real, nuestra posición en Cristo. Hay que entender lo siguiente, Rodolfo, y es que esta doctrina, llamada la doctrina de la Trinidad, ha tenido una causa y un efecto nocivo para el creyente. Y digo nocivo en el sentido de que el creyente tiene en su mente que en los lugares celestiales, y todo el mundo ve hacia arriba, hay tres seres, entidades individuales que conforman lo que ellos conocen como la Trinidad. Entonces, para la mayoría de religiosos, ellos piensan que en esos lugares celestiales, no sé, de fuera de la estratosfera, está un señor barbudo, anciano, está Jesucristo con un cuerpo resucitado a la derecha y posiblemente haya alguien en medio o al lado izquierdo de ellos. Esa es la idea que normalmente todo religioso tiene, la Trinidad. Ahora, este tipo de personas no ha entendido que cuando Cristo resucita, Él dijo, no me veréis más. Y Pablo es enfático en aclarar, cuando le escribe a los Corintios, y les dijo, si no mal recuerdo, en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, no tengo exacto el verso, creo que es el 18 o el 17, por ahí, donde le dijo, si a Cristo ustedes
conocieron según la carne, en todo el aspecto judío, humano, en donde enfocaron a Jesús como un judío, como un cumplidor de la ley. Ustedes, les digo el apóstol Pablo a los corintios, no pueden seguirlo conociendo así. Ahora, ¿por qué Pablo les expresa eso? Porque eso iba a acarrear exactamente el efecto de que los creyentes consideren de que en la estratosfera hayan 3 seres. Ahora, ¿por qué Jesús tenía que desaparecer del mapa? ¿Por qué el cuerpo, cuando Él dice, y no me veréis más, yo voy al Padre? Porque la función de hijo terminaba ahí. La función carnal de Dios manifestado, Dios estaba en Cristo. Esa función de hijo como ser humano había llegado a su fin. Por consiguiente, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, yo voy al Padre, entonces lo que sucede es que vuelve a su forma original, a su estado paterno como un Dios espíritu. ¿Qué es lo que hoy se muestra dentro de la iglesia? Bueno, hay un cuerpo y es lo que venimos y le estamos dando forma con este contenido teológico. Hay un cuerpo que es la iglesia, pero ese cuerpo, aunque hay muchos miembros, está ligado a la cabeza. Si Cristo en los días de su carne terminó su función y Él volvió a la etapa de Padre, el Dios de los espíritus, entonces quien está sentado a la derecha, ¿quién es? Es la iglesia. Hay un cuerpo, hay una mente, pero a quien se le dio toda esa potestad, todo ese poder, que es lo que acabas de relacionar, que se le dio toda la potencia, toda la autoridad, y que fue sentada en una posición sumamente privilegiada. El punto es exactamente eso, que la iglesia tiene esa posición. Quien está sentado a la derecha de Dios es la iglesia. En una ocasión a mí me tocó visitar una oficina pública por asuntos de una gestión y me tocaba conversar con el mayor representante de esa institución. Sin embargo, por asuntos de agenda, esa persona no me pudo atender y la secretaria me dice, mire, se va a entrevistar con fulano de tal, otra persona que no era la que yo buscaba en ese momento. Obviamente eso me causó un resquemor porque para el caso ameritaba hablar precisamente con la persona que tenía la potestad para resolverlo. Sin embargo, me dice eufemísticamente la secretaria, no se preocupe, él es su mano derecha. Pero la persona no estaba en el lugar. Incluso si hubiese estado en el lugar, probablemente no hubiese estado a su derecha. Cuando me refirió idiomáticamente que él era su mano derecha, lo que estaba diciendo él es, él tiene la misma autoridad. Sí, delegada, es correcto. Él tiene una autoridad que le fue delegada, por tanto él puede resolver sin complicaciones lo que usted le va a plantear o lo que usted va a plantear en este caso. Y a veces no hemos entendido que cuando Pablo utiliza estas expresiones, él está poniendo en el lugar correcto lo que es la iglesia. Está poniendo en el lugar correcto el concepto de Cristo. Mira, si no es así, y ahora ya vas a entender estos 2 versos que acabamos de leer de una manera más amplia, vamos a 1 Corintios capítulo 12, una expresión, yo diría, que desde el punto de vista de la controversia religiosa, es una expresión lapidaria de parte del apóstol Pablo. Porque aquí él no pone ningún tipo de conjeturas a la hora de definirte quién es la iglesia. O sea, él ni siquiera divaga, él ni siquiera duda de que esto pueda ser realmente así. 1 Corintios capítulo 12, el verso 27, dice de forma categórica, tu apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, no Pedro, no Jacobo, no Juan, tu apóstol Pablo, dice de manera categórica, vosotros sois, pues dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde está el cuerpo, está Cristo. Cristo es donde está el cuerpo. O sea, no hay otra manera de confundirse con esto. Hay gente que dice, yo ansío ver al Señor. Pues entiéndelo, es la iglesia. Y tú eres un miembro de la iglesia.
De tal manera, a mí me gusta mucho la expresión de Pablo, como dice, cara descubierta como en un espejo, vemos la gloria del Señor. O sea, en otras palabras, Pablo te está diciendo, te ves en el espejo, estás viendo a Cristo, estás viendo la iglesia. O sea, no tienes que ir a un lugar a que lo llamen la iglesia, no tienes que ir a un grupo, porque el otro problema es que al decir cuerpo, Pablo no está hablando de una organización, Pablo está hablando de un organismo vivo, está hablando de un ser vivo, está hablando de algo que tiene su propia naturaleza. Si nosotros relegamos la iglesia a una organización, como por ejemplo lo que hacen generalmente nuestros queridos hermanos católicos, están relegando, o sea, eso no es cuerpo. Eso de que hay una jerarquía, eso de que hay una disposición como organización, eso no es iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo. Ahora, es bien interesante, por ejemplo, ver lo que Pablo le escribe a los Efesios. Esta carta a los Efesios es una carta contundente, sobre todo en el aspecto de la posición que Pablo enfoca, la posición que la iglesia tiene. Él ve a Cristo totalmente como la iglesia, aunque también la define como la esposa, y la define unida a él. Se la presentó a sí mismo, dice. Es un término que hay que entenderlo. Se la presentó a sí mismo una iglesia que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, lo dice con claridad Pablo. Efesios capítulo 5, verso 27. Ahora, en el capítulo 1 a los Efesios, en el verso 22, aquí está todo lo que venimos hablando, el concepto y la conclusión en la cual Pablo ve a la iglesia como Cristo mismo. Dice, y sometió todas las cosas, verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Y el verso 23 dice, la cual es su cuerpo, un organismo vivo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si una persona, un creyente, está buscando ver a Cristo sentado a la diestra, está errando al blanco. Ha perdido su tiempo por mucho tiempo. La lógica, esa razón le ha fallado, porque no ha entendido el concepto correcto. Ahora, si va, por ejemplo, al capítulo 3 de la misma carta a los Efesios, en el verso 17, es contundente lo que Pablo dice aquí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí viene lo interesante, Rodolfo, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, fíjate que es una acción autosustentable. O sea, no es algo que la iglesia va a recibir de una forma independiente. Si leemos 7 versos anteriores, en el versículo 10, aquí en Efesios, vamos a entender un poco mejor lo que estás planteando, porque eso es lo encantador cuando leemos a Pablo. O sea, Pablo no deja títeres sin cabeza, Pablo no deja grieta abierta. O sea, Pablo hizo una escritura monolítica de una sola pieza. Entonces, esto que estás planteando, Pablo lo establece, fíjate bien, la iglesia a sí misma siendo edificada, la iglesia a sí misma siendo sustentada, la iglesia misma siendo nutrida. Fíjate, hablando de la misión de la iglesia, dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Fíjate, hay una multiforme sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría plena de Dios, no la sabiduría a la sazón de Salomón. Ah, qué hombre más sabio. No, dice la multiforme sabiduría de Dios, o sea, la sabiduría de Dios siendo expuesta a toda su plenitud. Pues entonces, resulta ser que eso ¿a quién se lo dio? Se lo dio a la iglesia para que lo diera a conocer. ¿A quiénes? Mira lo que dice Pablo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, ¿dónde? En los lugares celestiales. Y fíjate que cuando vemos esto de los lugares celestiales,
seguimos con la premisa de no entender de que hay que mirar hacia arriba, sino la posición de autoridad en la que nosotros hemos sido puestos. No la de lamento y de zozobra en la que vive la iglesia hoy. Y estamos hablando de la iglesia no etiquetada, no conceptualizada, no organizativamente hablando. Porque alguien dirá, bueno, ¿y a cuál se refiere? ¿A la evangélica, a la católica, a la mormona, a la testigo de Jehová? No, la iglesia no es eso. La iglesia ni siquiera tiene apellido. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de tal manera que cuando nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza, o de que es incluso su esposa, porque a mí me gusta la referencia que viene incluso desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se estableció que el hombre y la mujer serían una sola carne. Oye bien, serían una sola carne. Si Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa, desde el punto de vista de Dios son una sola carne. De tal manera que la iglesia es la expresión visible de Dios aquí en la tierra. No hay que esperarlo, como lo dijimos en un programa anterior, no hay que esperarlo bajar con un caballo blanco. No, Él ya es una realidad manifiesta. Y lo que la iglesia tiene que hacer es sacudirse, reflexionar y darse cuenta de la enorme importancia que la iglesia reviste para este mundo. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que toda esta organización, digamos, católica, principalmente el clero, desde el Papa hasta llegar al último sacerdote en cualquier parroquia, ellos toman una posición como que ellos son la iglesia. Y eso lo hemos visto por años. Cuando ellos se expresan delante de la congregación, ellos dicen, nosotros la iglesia, asumiendo un rol que no les corresponde. Y si vos ves el término organizativo, digamos, de todo el sistema religioso, o el grupo, o los religiosos evangélicos, también ellos están en diversidad. O sea, uno se llama Pentecostal 1, el otro es MI2, por decirte algo, bautista, nazareno, presbiteriano. Son organizaciones que son dirigidas naturalmente no por la mente de Cristo, sino que son dirigidas por un concilio. Entonces, desde ese momento, ese concilio es el que rige con normas y dogmas y creencias. Y si alguien quiere pertenecer, digamos, a ese estatus o organización, necesariamente debe arropar ese dogmatismo teológico. Ahora, la iglesia del Señor está regida por la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está expresada en 14 cartas. El apóstol Pablo fue clarísimo cuando le escribió a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo él, ¿verdad? Quiere decir que dio posiblemente alguna referencia a que habían otros que no la tenían. Y si vemos los escritores que conforman el llamado Nuevo Testamento, vieron unos que no tenían la mente de Cristo, pero escribieron sencillamente. Ahora, y al escribir no llevaron el conocimiento sobre el fundamento correcto, llevaron otra cosa que fue el legalismo, que es lo que impera hoy en estos grupos religiosos. Entonces, uno que conoce el Evangelio de Pablo, uno piensa, oye, ¿qué pasa aquí? Estas personas me da la impresión que están en un estado de reprobados. Porque si hay una buena obra preparada por Dios y la multiforme sabiduría de Dios se va a manifestar o se va a develar o se va a dar a conocer dentro del organismo vivo que es la iglesia, porque esta gente no está aclarando misterios. Porque lo oculto que Pablo expresa es lo oculto de las tinieblas, ¿por qué no se ha aclarado? ¿Por qué estos líderes hoy que conforman esas organizaciones no presentan a la iglesia perfecta? No la presentan sentada, no presentan el cuerpo de Cristo, no la presentan como que el Señor mismo estuviera allá, en una posición privilegiada, reinando, sentada. Pablo fue claro, por ejemplo, a los romanos, y dijo, bueno, todos los que reciben el don, la abundancia, dijo, y el don de la gracia, reinarán en vida, dijo él. No es necesario pasar, digamos, salir fuera del cuerpo o morir para llegar a un estatus en donde vas a conocer los misterios. No,
si digamos el show, todo el panorama es aquí en este mundo. Participamos de carne y sangre con el fin de que Dios a través de la iglesia aclarara la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos ahí a grupos y a grupos y a grupos religiosos con una cantaleta de años y años y años que expresan siempre lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pórtate bien, tenés que dar buen testimonio. Y pasan siglos, bueno, llevan siglos en esto. Y uno dice, hombre, no hay nada de un conocimiento pleno, no llegan a una estatura de un varón perfecto. Es más, el cristiano con solo el hecho de creer que está unido a Cristo, que es la cabeza, y está perfecto, inmediatamente alcanzaste las riquezas de pleno entendimiento. Fíjate que hay una expresión de Pedro, dice, vosotros sois linaje escogido. Le está hablando a judíos y les está hablando sobre la base del pacto de Dios en el Sinaí. Vosotros sois linaje escogido. Eso no es un mensaje para la iglesia. La iglesia no es un linaje escogido. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro. Dice, real sacerdocio. Como que si la iglesia necesitase de un interventor. Como que si la iglesia se sustentara en un sacerdocio. El sacerdocio ya pasó de moda. El sacerdocio fue establecido estrictamente para el pueblo judío. Por eso, mi querido amigo, yo sé que es duro que nosotros te lo planteemos, pero es quizás la reflexión más seria a la que nosotros te invitamos. A que entiendas que Pablo es tu apóstol. A que el mensaje de Dios para la iglesia está en Pablo, no en las otras cartas que aparecen en el llamado Nuevo Testamento. Y hay mucha generalidad que se ha abierto en torno a este aspecto de la iglesia. Incluso se han escrito muchísimos tratados. Yo esta semana estuve tratando de hacerme una idea de cuánto se ha escrito sobre la iglesia, entre comillas, y son cantidades de libros, tratados por montones, miles de libros. Y nadie te ha dicho que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de una forma plena, no de una forma subjetiva. Ah, es el cuerpo de Cristo, pero espérate, tenemos que poner ciertos condicionamientos. Y obviamente utilizan como marco de referencia algo que no se ha entendido plenamente del apóstol Pablo, que la primera de eso está en Romanos capítulo 14, y yo no quiero pasar esto por alto, Saúl, porque yo creo que es importante. Vamos a leerlo del verso 9, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó, hablando del momento en que Él se manifiesta en la carne. Para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, dice, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Fíjate bien, Él está poniendo de que dentro del organismo vivo que es la iglesia, a Dios no se le escapó absolutamente nada. De tal manera que aquí convergen todos aquellos elementos a los cuales Dios atribuyó por su propio efecto formaran parte de la iglesia, creyentes, hijos de Dios. Pero tú, dice, hablándole a los romanos, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjate bien, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjate que en griego hay dos palabras que se traducen como tribunal. Y es la palabra criterion y la palabra bima o bema. En las escrituras griegas las dos son traducidas indistintamente como tribunal, pero criterion está relacionada directamente con la ejecución de un juicio. O sea, estamos hablando del lugar donde es llevada una persona para ser sometida a juicio. Y en este caso se evalúen las condiciones para saber si es inocente o es culpable. Pero aquí específicamente Pablo utiliza la palabra bima en griego, que es la que tiene que ver con el lugar para una recompensa final, o el lugar para ser recompensado, o un punto de elevación, ¿para qué? Para recibir un premio. Más que todo ligado con el asunto de las competiciones. Yo no sé si han visto los Juegos Olímpicos, que hay un stand donde está el lugar para el tercer lugar, está el lugar para el segundo lugar y está el lugar para el primero.
O sea, estamos hablando de los 3 competidores que a criterio de un olimpismo son los que merecen la máxima gloria. Fíjate qué interesante que este punto de por qué Pablo utiliza esta expresión. No vas a encontrar en ningún lugar, sean Juegos Olímpicos, centroamericanos o panamericanos o lo que sea, no vas a encontrar un podio para el 13º lugar. No vas a encontrarlo para el 20º lugar. Solo vas para ¿quiénes? Para el primero. Fíjate que Pablo utiliza una lugar. expresión, hablándole a los romanos, dice Pablo, más que vencedores, en relación a recibir una gloria sin ni siquiera haber luchado, sin ni siquiera haber peleado. Era el hecho de alguien que batallaba, recibía la gloria, pero había alguien que, ligado al que había vencido, recibía mayor gloria. Y Pablo dice, somos más que vencedores. Pablo está aquí estableciendo tu posición en Cristo, que tú no puedes menospreciar a tu hermano, bajo ninguna óptica. Pablo por eso dice acertadamente, dice, a fin de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, sin discriminación. Estábamos viendo desde la semana pasada una discusión que se ha dado a nivel social por la manera en que fueron discriminados unos niños en un centro comercial. Mira, la discriminación existe en todos lados, porque de una u otra manera ahí está la naturaleza humana siendo expuesta. Pero ¿sabes una cosa? Las organizaciones religiosas son las que más discriminan a la gente, son las que más excluyen a las personas. Que no puedes llegar de pantalón, o no puedes llegar con el pelo largo, que no puedes llegar de camisa, que no puedes llevar la camisa por fuera. Faldas cortas. Que no puedes llevar faldas cortas, que mira, no te puedes juntar con el fulano, que mira que te miramos en la venta con una botella de cerveza y a lo mejor era chicha. O sea, el punto es que lo que miramos socialmente como algo despreciable desde el punto de vista humano, de discriminar a otro, eso es el pan de cada día en todas las organizaciones religiosas. Y esto lo estamos diciendo con sentido de propiedad. Y disculpanos que seamos tan sinceros, pero el único lugar donde realmente desprecian a las personas es en los lugares donde supuestamente dice representan a Dios y lo que están haciendo es totalmente lo contrario. Eso no es iglesia. Eso no es iglesia. Entonces, ¿qué pasa? El único lugar donde tu hermano va a tener la posición correcta es en la iglesia. Y ese es el tribunal del cual Pablo está hablando aquí. No de otra cosa, no de algo que se va a manifestar en una supuesta tribulación o en la segunda tribulación en un rapto, o en un rapto al final de un milenio. Correcto. Hay que ser responsables con esto y disculparnos que tengamos tanta pasión por esto, pero hay que empezar a hacer una reflexión correcta. Y Pablo es el único que te lleva a esa reflexión sana. Me llama mucho la atención que Pablo utiliza el término en la segunda carta a los Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos. Y el término comparecer se puede traducir como puesto de manifiesto, algo que es puesto de manifiesto o que se tiene que manifestar. En la iglesia hay cosas que todavía el creyente no conoce, y principalmente la posición y la condición que Cristo Jesús nos dio como su cuerpo. Por ejemplo, hay creyentes que se ven como trapos de inmundicia, y hay uno que está arengando todos los días en el culto, diciéndole, pecador, pecador, te vas a morir, te vas a ir al infierno, te vas a... Por ejemplo, las veces que llega una persona ahí que le insinúan e insisten en que acepten a Cristo, lo último que el predicador dice, ¿verdad? Bueno, si usted sale de aquí y va por la calle, puede ser que un camión le pase encima y lo de... hasta ahí llegue. Se fue sin Cristo. O sea, hasta dónde llega, al extremo, ya. Ese es un extremo erróneo totalmente. Yo conversaba hace un par de semanas con una amiga que nos está sintonizando ahora, muy probablemente, yo espero que así sea. Su hijo lastimosamente tuvo un fatal accidente de tránsito y ella recibió muchísimas críticas, o sea, de aquellos que iban incluso a una congregación, porque las condiciones en las que había fallecido su hijo eran las condiciones en las que en las congregaciones religiosas de hoy dicen que uno no está apto para haber muerto de esa forma y ser participante de la gloria del Señor. Incluso son tan atrevidos que te dicen no, porque para ellos hay un cielo. Pero son tan atrevidos que dicen no, ese no va para el cielo. O sea,
fíjate, se ponen en la posición de Dios para juzgar. ¿Sabes cuál es la correcta tribuna? Agarrar a la persona y en vez de decirle pecador, decirle que está perfecto en Cristo. Eso es agarrarlo y ponerlo en la tribuna correcta. Es ponerlo en el podio de los vencedores. Es de ponerlo en el podio de los triunfadores, de los que llegaron en primer lugar. Eso es lo que debe hacer la iglesia hoy. No lamentarse en la complejidad de sus propias circunstancias, porque de otra manera, entonces no seríamos el cuerpo de Cristo. La expresión el tribunal de Cristo ha sido de la peor forma utilizada, por decirlo de esta manera. Y la peor forma que ha sido utilizada ha sido por personas indoctas, sin conocimiento de lo que significa el tribunal de Cristo. Ahora, porque estas personas han utilizado, digamos, esta expresión, el tribunal de Cristo, de esa forma, por la doctrina en donde ellos se encuentran, que prácticamente no le ha dado lugar a la verdad bíblica. Y muchas personas, utilizando este término, el tribunal de Cristo, han hecho juicios eternos y han mandado al infierno a cuanta persona, según ellos, no ha tenido una conversión, un arrepentimiento personal a Cristo. Vos lo ves en todo ese mundo religioso. Una y otra vez se repite lo mismo. Ahora, el otro detalle es que malinterpretan a Pablo. Cuando Pablo habla, en este capítulo 5, en el verso 10, segunda carta a los Corintios, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y aquí viene cómo ellos juzgan, sea bueno o sea malo. O sea que este tipo de creyentes religiosos piensan que por las acciones de las personas ellos van a recibir un galardón o van a recibir condenación. Cuando Pablo utiliza el término bueno o malo, no lo está haciendo desde el punto de vista de la obra personal de cada ser humano como creyente, sino que él lo ve desde el punto de vista, fíjate, el término que él usa para malo no es el término en donde presenta el accionar humano en la forma de maldad, porque no aparece la expresión en griego que es kakos, maldad, o que se limita prácticamente a lo malo que el ser humano pueda producir, ¿verdad? Sino que utiliza un término que es paulos, que más bien es el hecho de que no saca recompensa a la persona por la inutilidad en la cual esa persona se encuentra. Me voy a explicar de otra forma. Normalmente en nuestro país estamos muy ligados al fútbol, principalmente el español, ¿verdad? Está el Real Madrid y está, por ejemplo, el Barcelona. Vamos a suponer que en el segundo tiempo el Barcelona le va ganando al Real Madrid 1-0. Pero el equipo de Barcelona le cometió una falta al equipo del Real Madrid y el juez ordena y decreta un penal en contra del Barcelona. El jugador que va a cobrar el penal lo hace, pero falla. Fíjate que se le dio la oportunidad al Real Madrid de empatar el 1-1. Y se le dio la posibilidad de que ese tiro fuera exacto. Pero ¿qué pasó? El jugador lo falló. Entonces, la acción es inútil. Se le dio la oportunidad, pero fue inútil. No hubo una recompensa para igualar el partido. Ahora, ¿qué sucede en esto? Que hoy en día hay muchas personas que se llaman cristianos y que aunque tengan las 14 cartas, tengan la posición en Cristo Jesús, tengan la condición, lo sentaron en lugares celestiales, para ellos no hay noticia alguna de los beneficios que recibieron. Entonces, lo malo de ellos es lo inútil para no recibir esa recompensa. No son las acciones malas que ellos efectúan. No estamos hablando de que se tomó escondido una cerveza, que se fumó un paquete de cigarro en la semana o que posiblemente tenga otra dama como compañera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la recompensa que en el cuerpo yo voy a tener
por el hecho mismo de llegar al entendimiento pleno. Eso es sencillo. Es entender la posición a la que fuimos elevados. Y Pablo generalmente, en todas sus cartas, principalmente a los Efesios, a los Colosenses, y más no digamos, la carta riquísima en contenido a los Romanos, Pablo siempre está poniendo en la palestra lo que es la iglesia. Y lo hace de distintas formas. Lo hace por la vía de una exhortación, lo hace por la vía de un llamado de atención, esa verdadera labor profética que se tenía en el antiguo pacto, y lo hace también a veces siendo tan preciso como lo hace en 1 Corintios 12, 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Y fíjate, nosotros te mencionábamos lo de Efesios 3:10, dice que la multiforme sabiduría de Dios fue administrada a la iglesia para que la iglesia la diera a conocer a los principados y a las potestades. Eso Pablo lo dice, digamos, de manera clara también. Sin embargo, en el versículo 2, el verso 6, hay la expresión que dice Pablo, dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Fíjate bien, dice que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y a las potestades. ¿Dónde, Saúl? En los lugares celestiales. Fíjate bien. Y no estamos viendo hacia arriba. No, de ninguna manera. Estamos aquí. Ahora, el punto es que ahora dice Pablo, lo advierte antes de entrar al capítulo 3, dice, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. O sea, no fue ni siquiera una acción voluntaria de parte nuestra. No es que nosotros tomamos el atrevimiento de, fuimos y nos sentamos. No fue así. Él nos agarró y nos puso ahí. Él es actuando. Por eso me gusta mucho cuando un verso posterior, más adelante, dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar. Nos agarró a la fuerza y nos sentó. Y no estamos a la derecha de Jesucristo, es que estamos sentados mismo. en el lugar Exacto. de eminencia. Exacto. Estamos en la posición más alta. ¿Y dónde nos sentó? En los lugares celestiales. Si la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, es para que tú y yo conversemos. Y tú me declares perfecto a mí y yo te declare perfecto a ti. Para que ya no te mire defecto. Para que ya no mire algo en ti que no corresponde a lo que Dios estableció como cuerpo de Cristo. Es para al verte a ti y tú verme así en la misma relación, seamos iglesia. De eso es lo que está hablando Pablo. Pero Pablo no está hablando ya de un cielo, de una estratosfera, porque a veces incluso no entendemos el asunto de la dimensionalidad. O sea, somos seres tan finitos que decir, mirar hacia arriba es no entender dónde estamos ubicados. Es no entender la gracia que se nos ha sido dada. De tal manera pues que estamos haciendo hincapié en algo en lo cual Pablo está siendo muy vehemente. Hay 3 versos que me llaman la atención cuando Pablo le escribe a los Corintios. Primera carta a los Corintios 9, del verso 24 al verso 27, volviendo al tema del tribunal, ¿verdad? Pablo era bien específico en la misión que le habían encomendado, el apostolado, que fue exclusivo. Él lo miraba como una carrera, como algo que tenía que cumplirlo fielmente. Entonces viene y él expresa a los Corintios y le digo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y le dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el mundo espera recibirlo en la venida del Señor, ese premio. Y hasta hay coro y cuando los santos marchen ya, y hay el tren del evangelio, y si no te vas en el cuando allá se pase listo. Ajá. O sea, todo es futurista, escatológico, todo es en el más allá aún, fíjate, cuando todo se desarrolla en el más acá. Ahora, Pablo te expresa, vos tenés una carrera, sos un atleta, y viene y él dice, corre de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, dice Pablo,
de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, no como a la aventura, o sea, no era un azar el que él llevaba. En otras palabras, él corría, bueno, voy a correr como me salga. Pues no, un momento. Pablo tenía bien claro la carrera y el fin que llevaba esa carrera. Luego dice, de esta manera peleo, no como quien golpee el aire. Y vemos entonces a nuestros queridos hermanos que están dando golpes al vacío. Y llevan siglos dando golpes al vacío. Y llevan siglos peleando con un Satanás que no existe. Y ayunando, ¿para qué? Cuando ya el esposo ya el esposo ya está, sentó a la iglesia con él. Y ellos tirando alcohol, golpeando el aire. Ayunando, vigilando, perder mi tiempo en una vigilia. Es prácticamente perder el tiempo. Ahora, no termino el verso, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En ningún momento está hablando de perder la salvación. Lo que Pablo está diciendo es, ok, estoy ante el tribunal, voy a recibir recompensa, estoy en el cuerpo. Ahora, si la obra buena se manifiesta, pues yo voy a recibir recompensa. Pero en todo caso, lo malo aquí que sería que él perdió. O sea, vino a ser eliminado, inútil. Todo lo que él había logrado vino a ser pérdida para él. Y en ese caso están todos estos grupos religiosos que dicen ser la iglesia de Cristo. Mal haríamos en empezar una carrera a todo galope cuando ya está asegurada más la que corona. vencedor. Una de las cosas. Entonces, es que, imagínate, llegas tan cansado que te dicen que ganaste y no vas a poderlo disfrutar. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la premisa a la cual la iglesia ha sido llamada como tribuna, para que tú presentes a tu hermano perfecto en Cristo. No le mires defectos, no se los mires, porque Dios no se los ve. Fue un placer haber estado con ustedes esta noche. Muchas gracias por habernos sintonizado y los esperamos como siempre, con los brazos abiertos, el próximo miércoles siempre a las 8 de la noche. Pasen buenas noches. La última reforma.